Bueno, primera parte de este curso número 5, vamos a hablar de evaluación del desempeño, de la performance, como le quieran decir. Yo no estoy muy segura de que performance sea el equivalente de desempeño, pero bueno, básicamente se le puede llamar así. Y eso desde dos perspectivas, la organización y las personas. En lo que respecta a la organización y en particular a las organizaciones públicas, una observación particular. ¿Cómo se define la evaluación del desempeño? ¿A partir de qué mirada, de qué criterios en una organización pública? Mucho se ha dicho, sobre todo a partir de la nueva gestión pública, de utilizar los criterios de las organizaciones privadas. Eso ha llevado a problemas bastante grandes, básicamente porque no son iguales, no tienen los mismos objetivos, no funcionan de la misma manera, más allá de que nos obstinemos en verlo de ese modo. En el caso de la organización pública, la misión pública, el interés general y el servicio público que aseguran o que supuestamente deberían asegurar es lo que debe estar en el centro de lo que vamos a llamar o de lo que debemos llamar el buen desempeño de una organización pública. ¿En función de qué? De los recursos, de los resultados o los impactos, eso es otra cuestión, pero básicamente la evaluación del desempeño está atada a los criterios a partir de los cuales la vamos a evaluar, ¿sí? A los criterios e indicadores que vamos a definir. Entonces, es importante que no lo olvidemos, que cuando hablamos de organización pública, esto tiene que tener relación con la misión pública, con el interés general y con el servicio público, ¿sí? Hablábamos en los cursos anteriores de empezar a definir y trabajar esta idea de la organización inteligente. Bueno, estos temas que vemos hoy también están relacionados con la cuestión de la organización inteligente. Una organización inteligente es una organización que desarrolla la capacidad de aprender, de adaptarse y de cambiar, ¿sí? En el caso que sea necesario, cuando el entorno así lo exige. El conocimiento, entonces, en ese sentido, se transforma, si lo podemos decir así, en el activo esencial de la organización, o uno de los activos más importantes, ¿sí? Que es la que va a favorecer, o es el que va a favorecer el alcance de los resultados. Entonces, gestionar el conocimiento es dar como la pauta a mantener de manera constante o como una constante el aprendizaje. Cuando vamos a definir criterios, siempre tenemos que tener esta idea de aprendizaje presente, ¿sí? Tanto los indicadores de evaluación del desempeño como los controles, de los que vamos a hablar más tarde, tienen que definirse en ese sentido. Es importante tenerlo en cuenta. Un apartado para hablar un poquito de esta especificidad que yo les decía de el Estado versus o las administraciones versus los organismos privados. Una cuestión que tenemos que tener también presente, el Estado tiene y su administración tienen básicamente dos roles diferentes que cumplen, ¿sí? Hay un rol de servicios y hay un rol de control. Cuando nosotros como ciudadanos, como administrados, nos posicionamos frente al Estado, en función de cada uno de esos roles nos comportamos de manera diferente y exigimos cosas diferentes. ¿Qué quiero decir? Cuando estamos frente a la administración en su rol de servicio, yo me voy a comportar, mi interés va a ser principalmente el interés del cliente. Esto es, yo voy a exigir de la administración eficiencia, premura, rapidez, celeridad,
porque lo que quiero es que el servicio que solicité me sea otorgado a la brevedad y sin mayores complicaciones. Entonces voy a criticar la lentitud, a veces cuando nos piden demasiados requisitos nos molesta, etcétera, etcétera. Por ejemplo, cuando uno pide, supongamos que yo le pido al municipio un permiso para construir una habitación más a mi casa, ¿sí? Entonces me posiciono en ese sentido como cliente frente al rol de servicio del Estado y exijo celeridad. Quiero que me lo den lo antes posible porque quiero construir este año, no dentro de 15, ¿sí? Ahora, cuando yo me posiciono frente a la administración y al Estado en su rol de control, lo que pido y lo que exijo es todo lo contrario. Supongamos que no soy yo la que va a construir la habitación, pero es mi vecino que tiene la casa acá al lado, ¿sí? Al que yo, por ejemplo, no aprecio demasiado y que lo considero un poco alocado y sin mucho criterio para muchas cosas. Entonces, si él va a pedir el permiso para construir una habitación más y yo me entero, él va a exigir celeridad del municipio. Yo lo que voy a exigir es todo lo contrario. Voy a pedir que por favor controlen bien todo lo que tengan que controlar, le exijan todo lo que le tengan que exigir, porque es capaz de construirme un pedazo de su nueva habitación en mi patio. No sé si se entiende lo que quiero decir. Entonces, lo que nos ponemos ahí en el rol de ciudadanos. Lo que estamos pidiendo es que se tomen todos los recaudos. No nos interesa la celeridad, sino la responsabilidad para asegurarnos, podría decir, el bienestar. Es un poco, digamos, el rol que el Estado en este momento asumió respecto de la pandemia y de cuidarnos, ¿sí? Es un poco eso. Entonces, esas diferencias hacen que cada vez que la administración o el Estado, el gobierno, toma una decisión, nunca vamos a estar todos de acuerdo, ¿sí? Y esto tiene que estar siempre presente, porque no tenemos los mismos intereses según cómo nos posicionemos y aún cuando estemos posicionados de la misma manera, los intereses no son los mismos. Entonces, siempre va a haber gente descontenta, qué sé yo. Ahora que está toda esta discusión de si el Estado tiene que ayudar a las grandes empresas, ¿no? Hay países que optaron, por ejemplo, Francia, Canadá mismo, decidieron los gobiernos ayudar pagando los salarios de los empleados o buena parte de los salarios, una parte de los salarios de los empleados a muchas organizaciones pequeñas y medianas empresas y algunas organizaciones grandes. Pero, por ejemplo, decidieron que todas aquellas organizaciones que no tengan sede en el país y que tengan sede en paraísos fiscales no las van a ayudar. Bueno, que era una discusión que se daba también en algunos aspectos acá. Poco importa, pero digo, siempre va a haber, por supuesto, en el caso de esa decisión, para las grandes empresas que tienen sede en los paraísos fiscales no están contentas porque no les va a ayudar el Estado. En fin, lo que quiero decir es que tienen que tener presente que hay siempre intereses opuestos y que cuando se toma una decisión es como cuando decidimos entre petroleros y militantes, qué sé yo, de los partidos verdes o de defensores del medio ambiente. La decisión que beneficia a uno de esas partes siempre molesta a la otra, ¿sí? Hay que vivir con eso. Entonces eso también hay que tenerlo presente en lo que es la evaluación del desempeño, ¿sí? ¿Cómo medir y evaluar la cuestión del desempeño? La primera cuestión que yo quiero poner en claro, porque hay como dos, en realidad no es que haya dos maneras de hacerlo, hay una manera de hacerlo de verdad y otra manera que es jugar a que lo hacemos cuando en realidad no lo hacemos. Eso lo destacaron en un libro bastante interesante, dos profesores canadienses que yo tuve como profesores cuando hice mi doctorado allá. Ellos dicen, hay como un costado positivo, uno puede trabajar la evaluación de desempeño desde el lado positivo, es decir,
queriendo efectivamente evaluar el desempeño, o desde el lado negativo, que es jugar a que lo hacemos, como dicen en Canadá, pero no hacerlo. Entonces, hay algunas diferencias en la implementación que vemos enseguida o rápidamente nos damos cuenta cuando analizamos en una organización de qué lado o en un estado de qué lado nos posicionamos en ese sentido. Del lado positivo, por ejemplo, hay una diferencia que tiene que ver desde el inicio, ¿sí? Lo que se llama gobierno-gestión versus propaganda-media. En el gobierno y gestión lo que hay es una reflexión estratégica, ¿sí? De qué es lo que se busca, qué es lo que se quiere, hacia dónde queremos llevar la organización o el Estado, poco importa. En la perspectiva del jugar a qué, es más que nada una cuestión, la idea es hacer propaganda, decir que lo hacemos, pero en realidad no nos interesa tanto, tenemos nuestros intereses y sabemos hacia dónde vamos, pero no queremos necesariamente exponerlo. Y entonces nos servimos de muchos métodos de medida que existen a disposición y implementamos una serie de baterías, qué sé yo, y hacemos como que evaluamos el desempeño. La otra opción es el compromiso versus el ritual, es decir, de un lado hay un compromiso real, uno asume la responsabilidad y especifica y explicita cuál es el compromiso que asume y qué es lo que está buscando, y del otro lado se ritualiza, no necesariamente se asume ningún compromiso, sino que se repite un poco en el estilo propagandístico, estamos midiendo todos los indicadores necesarios e importantes y esenciales para llevar a la organización o al país al lugar que tenemos que llevarlo, y este es el camino más apropiado y el único, etcétera, etcétera. La cuestión de la satisfacción, de un lado nos interesa o es un insumo o forma parte de los criterios la satisfacción de los usuarios o de los clientes, y del otro lado los únicos indicadores que nos importan son la relación costo-beneficio, básicamente. Lo demás es accesorio. La participación versus la opción directiva, es decir, de un lado yo establezco sistemas participativos, según la definición de los objetivos y en su evaluación. Digamos, hago participativa la discusión, busco consensos en la definición de los objetivos, y del otro lado me baso únicamente en la importancia de alcanzar los resultados a partir de criterios que yo establezco, ¿sí? Es directivo en ese sentido. Yo doy la libertad para que la gente los alcance como quiera, pero los resultados los establezco yo desde arriba de la organización. De un lado tenemos un sistema que está integrado porque tratamos de encontrar consensos, discutimos, participamos. Del otro lado el sistema es completamente disperso porque, por ejemplo, cuando yo defino, armo agencias, ¿sí? Que la nueva gestión pública proponía, es una de sus propuestas, vedette, descentralizar determinados servicios, pero entonces yo le pongo los resultados, pero le dejo a otra persona la gestión de la agencia y de servicios de tal cosa, ¿sí? La idea de sistema disperso es que ahí estoy como desdoblando responsabilidades. Si hay un problema grave en relación al servicio, está por un lado la persona que gestiona la agencia, que supuestamente es independiente, pero están también los resultados que los impuse yo y que de esa manera tengo incidencia en la gestión, y están también los empleados, en fin. Entonces, como que la responsabilidad se diluye. Y es un sistema disperso en ese sentido. La cadena, digamos, de objetivos, acciones y decisiones está como compartimentada. Y finalmente, uno tiende a ver rápidamente que los criterios más importantes en la parte positiva apuntan al mediano y al largo plazo, los objetivos y los criterios definidos, mientras que en los sistemas propagandísticos los objetivos buscan el corto plazo, el efecto rápido, ¿sí?
sin mucho más que eso. Entonces, solo para hacer la diferencia, porque me parece que es importante tenerlo en cuenta cuando uno quiere, por ejemplo, analizar todo esto en su propia organización o en otra organización, poco importa. ¿Qué es entonces una organización que funciona bien en términos de desempeño? Bueno, es una organización básicamente, y eso no tiene misterio, es una organización que se dio objetivos, que tiene objetivos, y que los alcanza, ¿sí? Porque uno si se da objetivos es porque tiene la intención de lograrlos, no es para jugar, precisamente. Para definir esos objetivos hay una reflexión que se hace, además de la participación y la búsqueda de consensos, pero hay dos ejes centrales que tienen que ver con la razón de ser de la organización, es decir, su misión esencial, la razón por la cual existe, y el entorno, ¿sí? Que viene a condicionar de muchas maneras estas acciones. El punto esencial de la evaluación del desempeño tiene que ver con los criterios de evaluación. No hay criterios que sean universales, no hay criterios que sean buenos de una vez y para toda la vida. Los criterios a veces tienen un periodo de tiempo en el que funcionan y después hay que modificarlos por infinidad de razones. Todos tienen debilidades, todos tienen problemas, no es que sean perfectos, pero bueno, la idea es que sean coherentes con los objetivos que nos hemos dado, ¿sí? Cuando uno establece un criterio, quiere decir que está valorándolo, porque por eso lo pone como indicador de evaluación del desempeño. Hay que tener presente que uno puede provocar cambios en el comportamiento de la gente. ¿Sí? Si yo le digo a la gente que llegar a las 6 de la mañana a la organización es un criterio de evaluación del desempeño, seguramente todos aquellos que tengan interés en pasar con un buen desempeño o que tengan un apego mayor a la organización, van a modificar su comportamiento y van a ir a las 6 de la mañana. O si les digo que hay que ir con sombrero, bueno, aunque no lo entiendan, lo van a hacer. Lo que quiero decir es que tiene un impacto sobre el comportamiento, ¿sí? Y el desempeño entonces es alcanzar todas las normas surgidas de esos criterios. Es decir, una vez que yo definí los objetivos y establecí los criterios, de lo que se trata es de alcanzar. Si los alcanzo, mi desempeño es bueno. Si no los alcanzo, tendré que evaluar algunas cosas y corregir mis acciones. Algunas cuestiones a mencionar respecto de los criterios que son importantes. Ojo con la definición de los criterios porque a veces puede haber, por ejemplo, en una misma organización criterios que se oponen. Uno lo encuentra muy seguido. Como por ejemplo, uno ve los criterios de evaluación del desempeño de la organización y encuentra mejorar la calidad del servicio y en algún momento o más adelante respeto a rajatabla del presupuesto mínimo establecido. Sería maravilloso, pero todos sabemos, los que estamos en administración y hemos hecho algunos trabajos de evaluación de estas cosas, que una cosa no va con la otra, ¿sí? Porque generalmente mejorar la calidad de un servicio quiere decir atender a la gente con un poco más de empatía, tenerles más paciencia, y eso no va necesariamente de la mano con respetar el presupuesto mínimo. Cuando hay un criterio que es más cuantitativo, como el respetar a rajatabla el presupuesto, y otro que es más cualitativo, como el de mejorar la calidad del servicio, siempre el que lleva la de ganar es el cuantitativo, ¿sí? O sea que hay que tener cuidado con eso, ¿sí? O lo mismo, si no quieren poner el presupuesto, hay organizaciones que dicen cuidar la calidad del servicio y por otro lado y al mismo tiempo piden a la gente atender, qué sé yo, en una clínica, me acuerdo, 100 pacientes por día. Bueno, o atendés 100 pacientes o los atendés bien, pero las dos cosas es como muy difícil.
¿sí? Entonces, tener presente siempre estas cuestiones. También definir, ser cuidadoso cuando se hace la evaluación del desempeño, porque a veces las organizaciones o los organismos, por ejemplo, o aún dentro de una organización, una misma que tiene un buen desempeño, puede llegar a tener, es bastante normal que eso ocurra, una sobrecarga de trabajo. Por ejemplo, si en medio de la situación en la que estamos hay un hospital en la ciudad en la que cada uno estamos, que sabemos que tiene una evaluación del desempeño de sus tareas muy buenas, como por ejemplo sería el caso acá del hospital municipal, todos vamos a tener tendencia, si tenemos algún síntoma o algo, a ir corriendo a ese, porque sabemos que es el mejor. Eso lo sobrecarga, entonces cuando se definen los criterios también hay que tener conciencia de eso, porque a veces vamos a terminar definiendo criterios que van a favorecer a los hospitales que en realidad no son los mejores. O también otra cosa es definir criterios que no quieren decir nada. Yo me acuerdo, por ejemplo, que en un momento el verificador general, que es una especie de organismo controlador de las organizaciones públicas en Quebec, en Canadá, criticaba los criterios de evaluación del desempeño del municipio de Quebec porque no eran claros, de tal modo que siempre le daban bien, en definitiva, porque tenía criterios definidos como, por ejemplo, reducir los costos de operación, pero no decía de cuánto, ni en qué área, ni nada, reducir los costos de operación. Entonces, una reducción del 0,0002%, cuando iba al verificador, era buena según ellos, ¿sí? La otra cosa es que también para definir criterios apropiados hay que conocer la organización, el servicio que ofrecemos, y no se olviden en ese sentido de lo que ya discutimos, que tiene que ver con la cuestión de la pertinencia, que no alcanza con definir criterios de eficacia y eficiencia, sino que además tenemos que ser pertinentes, ¿sí? Hay algunas cuestiones que también debería mencionar. Hay algunas trampas que se hacen similar a esta que estoy mencionando, sobre todo cuando se define la cuestión de la satisfacción de los usuarios. En algunos casos, cuando estamos del lado positivo, cuando asumimos un compromiso y cuando en realidad nos interesan los objetivos que nos proporcionamos, vamos a evaluar o a definir criterios en ese sentido y evaluar el desempeño en ese sentido. Pero en algunas veces, cuando eso no nos interesa, por ejemplo, cuando estamos más del lado de la propaganda, para decirlo de alguna manera, lo que vamos a hacer es, más que evaluar la satisfacción del usuario, buscando en el sentido de pertinencia, que yo, vamos a ir como por atajos, si se quiere, que van a deformar un poco la cosa, que es o intentar reducir las expectativas que la gente inicialmente tenía, con lo cual los acercamos del resultado no tan bueno que, por ejemplo, podemos tener, o que muchas veces se hace tratar de mejorar la percepción que la gente tiene del servicio. Para eso hay que contar con el apoyo de los medios, básicamente. El desempeño de las personas también, ¿no? en gestión, que va más o menos en la misma línea. Muchos de las cosas que les acabo de decir son válidas también acá. Algunas aclaraciones. Las personas, cuando se habla de evaluación del desempeño, tiene que ser, cuando por ejemplo hablamos del lado positivo, del lado negativo, si estamos evaluando el desempeño o estamos jugando a que lo hacemos, tienen que ser criterios que sean, si no consensuados, por lo menos conocidos, ¿sí? Si a mí vienen a evaluarme, si vienen a evaluar mi desempeño gente de otra organización
con criterios que yo desconocía hasta el momento que ellos llegan, eso no sirve, porque me sacaron a mí la posibilidad de mejorar mi desempeño o no, ¿sí? De acercarme a la norma o de alejarme o de no darle importancia. Entonces eso no es una evaluación del desempeño, es una evaluación arbitraria, ¿sí? Es lo mismo que si yo les dijera al final, hacia el final del curso, que finalmente decidí cambiar todas las los criterios de evaluación y que voy a utilizar otros que son este y aquel. Entonces, todo lo que ustedes hicieron para sacar una buena nota, por ejemplo, para aprobar el curso, a partir del momento que yo dije eso no sirve más. Ténganlo presente eso, ¿sí? No existe esto de los evaluadores especialistas que vienen del otro lado del mundo a evaluarnos con criterios que ellos consideran que son los mejores. Uno tiene que conocer cuáles son los criterios de performance, de desempeño, para poder decidir hasta dónde se va a esforzar para alcanzarlos o no. Pero tenemos que darle la oportunidad a la gente, ¿sí? La otra cosa que yo les quería decir es la evaluación del desempeño de las personas, generalmente o tradicionalmente, en las perspectivas más negativas, si se quiere, y tradicionalmente, antiguamente, se usaba mucho para reducir el salario de alguna gente o para despedir gente, ¿sí? Decíamos, bueno, evaluamos el desempeño y los que no son competentes, los echamos o no les pagamos la mitad del salario, en fin, poco importa. Ese no es el objetivo de evaluar el desempeño en una organización inteligente, olvídense, ¿sí? No es eso lo que se busca. Lo que se busca en una organización inteligente, y cuando estamos hablando de la importancia del conocimiento como activo de la organización, es evaluar las competencias de las personas, ¿sí? Y no el tiempo que le acuerdan a la tarea. A mí no me interesa que estén de 9 a 6, sí me interesa que el trabajo para el que se les asignó lo hagan de buena manera, ¿sí? Y la otra cosa que tiene que estar presente es que no todos tenemos las mismas competencias, ¿sí? Entonces no se puede elaborar un criterio para todo el mundo porque, bueno, todos tenemos competencias que son diferentes. Entonces, nadie ni ninguna organización posee un excelente desempeño siempre. Eso también. Tenemos días buenos, tenemos días malos. Si estamos atravesando un momento personal difícil, eso puede hacer que nuestro rendimiento baje, problemas familiares, en fin, poco importa. Es importante tenerlo presente, ¿sí? Porque uno puede averiguar una persona que se desempeñaba de manera excelente y de golpe empieza a tener un rendimiento más bajo, antes de bajarle la caña porque no trabaja más como antes, bueno, hay que tratar de saber qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? La otra cosa cuando hablamos de personas y de organizaciones es tener en claro que el desempeño de una organización no es igual a la sumatoria de los rendimientos individuales. No es porque yo contrate gente supercapacitada y punto que voy a tener una organización con un desempeño excelente. Hace falta combinar algunas cosas. La gestión es esencial en ese sentido. ¿Sí? Se trata de sumar el talento, de promover el trabajo en colaboración o en red y de gestionar todo eso. ¿Por qué lo digo? Es cierto que los individuos cuando son incompetentes, habría que ver, bueno, si tenemos mucha gente incompetente, ¿por qué razón eso ocurre en la organización, ¿no? Pero digamos, cuando hay gente que es incompetente, es indudable que pueden dañar a la organización y a su desempeño, no hay ninguna duda en ese sentido. Pero en los sistemas mal gestionados o que son ineficaces, porque están mal gestionados, son ineficaces, también pueden ser destructores y podemos lograr hacer de genios perfectos idiotas.
Entonces hay que ser prudentes en ese sentido. Las medidas. Hay diversas maneras de evaluar a la gente, distintos modelos, distintas perspectivas, algunas más nuevas, otras menos nuevas. Yo quería presentarles simplemente algunas. La medida es la más tradicional. Cuando se puede medir se hace porque sencillamente es fácil, pero muchas veces no sirve, todo depende de lo que buscamos y muchas veces medimos cosas que no tienen el menor sentido simplemente porque las podemos medir, ¿sí? Entonces hay que ser prudente. Y cuando se establece un criterio en ese sentido hay que prestar atención. Por ejemplo, uno de los criterios que uno encuentra muy seguido para evaluar el desempeño de la gente en las organizaciones y en muchas organizaciones públicas es el número de expedientes que trabajan, por ejemplo, que el individuo trabaja, no sé, depende, en una semana, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuántos expedientes trató en una semana? Ojo con criterios como ese, porque lo que del otro lado sabemos es que en las organizaciones, cuando uno tiene una responsabilidad de gestión y tiene varios empleados con desempeños diferentes, los expedientes más complejos, más difíciles de tratar, siempre se los vamos a dar a la gente que consideramos más competente, con lo cual le estamos sobrecargando el trabajo. Quiere decir que le estamos dando expedientes que le van a llevar más tiempo porque son más complejos justamente y por eso se los damos a ellos que les van a llevar más tiempo. Entonces cuando establecemos criterios como número de expedientes por semana por persona, podemos estar cometiendo errores. El sistema de recompensas que ustedes conocen, no necesito entrar en detalle, simplemente agregar que no se puede recompensar a todo el mundo porque no tenemos suficiente dinero, sobre todo en las organizaciones públicas para eso. Entonces, en los sistemas de recompensa lo que hacemos es recompensar al más o a la más, a la mejor o al mejor de todos los mejores, ¿sí? Esto tiene, después vamos a volver sobre este tema cuando hablemos de motivación, tiene un efecto negativo, que es que cuando estamos haciendo esto, estamos desmotivando o enojando a todos los demás, con las consecuencias que eso tiene. La evaluación en función de la competencia es básicamente una manera diferente de evaluar, o sea, es un poco, se deja de lado la evaluación en función de la descripción del puesto de trabajo con una serie de requisitos, etcétera, y se centra la evaluación más sobre la persona y sus capacidades. No es muy fácil de aplicar, pero es muy efectiva. Por ejemplo, si vamos al caso de las universidades, la diferencia estaría, por ejemplo, una evaluación más tradicional sería el concurso que el profesor hace en una cátedra para una materia y punto, ¿sí? Y una evaluación basada en la competencia sería más un concurso que el profesor hace en un área de conocimiento, pero no en una materia específica, sino que se supone que ese docente, que ese profesor, tiene la formación que se necesita en el área correspondiente y que en esa área puede dictar varias materias diferentes, ¿sí? Esa sería la diferencia. En una centramos los criterios en la descripción del puesto de trabajo y en la otra los criterios se definen en función de las capacidades que son necesarias para que la persona se desempeñe en ese área o en ese trabajo. La evaluación a 360 grados es otra posibilidad que es como una especie de retroacción múltiple. Se utiliza mucho para evaluar a la gestión. Cuando uno tiene cargos de gestión intermedios en general, se hace un cuestionario en el que se preguntan una serie de cosas y el mismo cuestionario se les da a lo puede completar uno mismo, el evaluado, y después se le da a completar a 2 o 3 superiores,
a otros tantos colegas y a algunos al azar empleados o colaboradores. Y la sumatoria de todo eso es lo que da la evaluación a, a 360 grados. Es más que nada una evaluación comportamental, a diferencia, por ejemplo, de la anterior, ¿sí? Porque está más basada en cómo accionamos, las acciones que tenemos, cómo nos comportamos en relación a nuestro trabajo. Y finalmente el saber, que tiene que ver más con, digamos, si estuviera más claro cómo, a mí en ese sentido me parece más clara la evaluación de la competencia, pero bueno, es bastante parecida. Cuando se privilegia el saber, que en una organización inteligente sería lo esencial, de lo que se trata es, no nos interesa tanto todo el saber que la persona en términos de certificados, por ejemplo, trae consigo, o toda la información a la que la persona tiene acceso, sino a su capacidad de transformar ese saber o esa información en acciones, ¿sí? En ponerlas a la práctica. Hay gente que sabe mucho y es incapaz de ponerlo en práctica. Es una de las discusiones, por ejemplo, eternas en muchas empresas cuando tratan de definir cuáles son los criterios para, por ejemplo, para tomar como nuevos empleados a estudiantes que acaban de terminar sus estudios. Algunos dicen, bueno, vamos a privilegiar las mejores notas, y otros dicen, no, privilegiar las mejores notas no nos asegura que sea capaz de utilizar, ¿sí? No es tanto en la cantidad de saber o de información, sino la capacidad de aplicarla. ¿Qué otra cosa yo les quería decir? Bueno, me parece que en general es eso. Importante no olvidar entonces que hay que definir los criterios antes de evaluarlos, ¿sí? No se pueden definir el día anterior. Que el desempeño es lograr y alcanzar esos criterios que han sido definidos previamente, que estos criterios, como yo les decía, pueden influenciar los comportamientos de la gente y de la organización, y que las organizaciones públicas obviamente pueden tener un excelente desempeño a partir de criterios que les son propios por su especificidad, y no necesariamente tener que echar mano de criterios del sector privado que está organizado de otra manera.